Salvando generaciones. Impacto de la pandemia. El sistema educativo experimentó una de las etapas más complejas en toda su historia, pues para garantizar la continuidad del servicio a la comunidad educativa, nos debimos adaptar a una educación remota. El hogar se convirtió en aula de clase, los padres en maestros y en conjunto con los profesionales de la educación se reorientaron los procesos escolares. Primeros efectos en nuestra región. Para iniciar abordaremos la situación de América Latina y del Caribe antes de la pandemia, la cual era conocida por ser una de las regiones más desiguales del mundo. Las disparidades eran notables no solo en términos de ingresos, sino de oportunidades. Por tanto, se habla de una crisis multiplicada a partir de otra crisis. A nivel educativo, la región antes se caracterizaba por una profunda crisis de aprendizaje. De acuerdo con los resultados del Estudio Regional Comparativo y Explicativo del 2019, el estudiante promedio en América Latina y del Caribe tenía una profunda falta de competencias fundamentales, específicamente en lectoescritura y competencias aritméticas, pues en promedio aproximadamente 1 de cada 2 estudiantes de tercer grado y 3 de cada 4 estudiantes de sexto grado no alcanzaban el nivel mínimo de competencias en las destrezas fundamentales básicas. Por tanto, la pandemia agravó la crisis, afectando el aprendizaje, tanto el aprendizaje olvidado como el no logrado, lo cual podrían afectar el futuro aumentando la deserción, perjudicando la trayectoria académica futura de la comunidad estudiantil. Lo cual nos lleva a concluir que la educación venía siendo el gran igualador, ayudando constantemente a construir una sociedad más justa. Pero este igualador simplemente desapareció y el fuerte impacto negativo sobre los niveles de aprendizaje se debió al alcance limitado, la poca participación y la baja calidad de la educación a distancia. Además, esta situación tiende a agravar la economía, pues se podría sufrir de pérdidas significativas en capital humano y productividad. En cuanto a la afectación de las competencias, se tiene conocimiento de la importancia del desarrollo de las habilidades transferibles y digitales, las cuales son esenciales para la vida, impactando en el desarrollo personal, académico, social y económico. Además, se informa que las pérdidas de aprendizaje han afectado de manera desigual a los grupos vulnerables. En promedio, los primeros grados, los niños más jóvenes y los niños de nivel socioeconómico más bajo se han visto afectados de forma desproporcional y los datos estadísticos lo comprueban. Asimismo, aunque los datos son limitados sobre el impacto de la pandemia en la escolarización, se anota un importante efecto sobre la asistencia durante el aprendizaje a distancia para toda la población, pero también un impacto general limitado sobre la escolarización a finales del año 2021 gracias a un conjunto de políticas de protección, lo cual indica que se necesitarán futuras encuestas de seguimiento y datos administrativos para conocer el impacto a largo plazo de la pandemia en la matrícula, la asistencia y el abandono escolar. Asimismo, aunque los datos son limitados sobre el impacto de la pandemia en la escolarización, se anota un importante efecto sobre la asistencia durante el aprendizaje a distancia para toda la población, pero también un impacto general limitado sobre la escolarización a finales del año 2021 gracias a un conjunto de políticas de protección, lo cual indica que se necesitan futuras encuestas de seguimiento y datos administrativos para captar adecuadamente el impacto a largo plazo de la pandemia en la matrícula, la asistencia y el abandono escolar. Se espera que la pandemia afecte en gran medida los resultados académicos y el desarrollo de habilidades. Antes de que la pandemia del COVID-19 azotara la región, ya América Latina sufría una profunda crisis educativa. Un estudio regional comparativo y explicativo ERCE muestra en sus resultados del 2019 que en promedio aproximadamente 1 de cada 2 alumnos de tercer grado y 3 de cada 4 alumnos de sexto grado no alcanzan el nivel mínimo de competencias en las destrezas fundamentales básicas. ERCE también confirma las grandes desigualdades de aprendizaje en la región. El informe de ERCE confirma otro hecho desalentador: los avances en los resultados académicos de la región han sido limitados. Las competencias transferibles son las que permiten a niños y jóvenes convertirse en alumnos ágiles y adaptables y en ciudadanos preparados para afrontar los retos personales, académicos, sociales y económicos que se les presenten. Esta definición, propuesta por el Marco Mundial de Competencias Transferibles UNICEF,
Reconoce que las competencias transferibles son necesarias para adaptarse a diversos contextos de la vida y que los individuos las pueden transferir potencialmente a diferentes entornos laborales y sociales. Las competencias transferibles incluyen funciones cognitivas, sociales y emocionales y pueden organizarse en 4 dimensiones según el resultado que genera su desarrollo de adquisición. Dimensión cognitiva de aprendizaje, dimensión instrumental de empleabilidad, dimensión de empoderamiento individual personal, dimensión social ciudadana activa, y las competencias son esenciales para el desarrollo personal, académico, social y económico. La medición de las competencias transferibles presenta grandes desafíos. A pesar de estos desafíos, en algunos países de la región de América Latina se pusieron en marcha iniciativas para medir y controlar las competencias transferibles antes de la pandemia. Los sistemas educativos de la región también han hecho hincapié en el desarrollo de las competencias transferibles de los estudiantes, integrándolas en el plan de estudios. Algunos datos sugieren que la crisis de aprendizaje previa a la pandemia de la región de América Latina se replica en las competencias transferibles. Aquí cabe resaltar también la brecha digital. El concepto de alfabetización digital en entornos educativos es un concepto paraguas que abarca una amplia gama de habilidades y tareas. En algunos países de la región de América Latina se pusieron en marcha iniciativas para medir las competencias digitales de niños y adolescentes, que en los últimos años esto ha producido una gran mejora en las evaluaciones nacionales de los resultados de aprendizaje en la región, pero no un progreso similar en la recopilación de datos sobre la alfabetización digital de los estudiantes. Los profesores también carecían de competencias digitales. Antes de la pandemia, la oferta de formación digital para el personal docente en formación era a menudo muy básica y no sistemática, lo que probablemente explicaría estos déficits. Existen algunos ejemplos de conjuntos de herramientas digitales con recursos didácticos, tales como Costa Rica, Perú, Uruguay, donde los países de la región de América Latina fueron proactivos a la hora de ofrecer apoyo al desarrollo de las competencias digitales de los profesores durante la pandemia. Una de las consecuencias de la pandemia en la educación fue que más que nunca las escuelas se vieron empujadas a adoptar herramientas que implicaban un cierto grado de capacidad digital. No dejemos atrás el impacto en la salud y el bienestar psicosocial. Aunque no son habilidades en sí mismas, la salud y el bienestar psicosocial desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la adquisición de todas las demás habilidades. Hay pruebas sólidas de un deterioro de la salud mental y del bienestar de los niños y jóvenes en todos los niveles educativos, donde también los profesores vieron alterada su vida personal, emocional y profesional durante la pandemia. Continuando con el análisis de este estudio, el camino hacia la recuperación y aceleración en América Latina, la recuperación debe focalizarse en lo fundamental, el regreso a la escolaridad y la recuperación de las pérdidas en el aprendizaje. El regreso a la escolaridad apunta a garantizar que todos los niños que asistían a las escuelas antes de la pandemia puedan regresar y que las tasas de no escolaridad sigan cayendo. Una vez que los estudiantes regresen a los salones de clase, también deben tomarse medidas para compensar la pérdida de aprendizaje en los últimos 2 años. La escolaridad y el aprendizaje deben abordar las dificultades psicosociales, así como continuar atendiendo las brechas digitales, que han estado obstaculizando la respuesta. Entre todas estas prioridades se encuentra el apoyo de los docentes y directivos y la garantía de los recursos adecuados y especialmente utilizados para posibilitar esta implementación. En cuanto a la reapertura de las escuelas, a medida que las condiciones mejoraban, muchos países comenzaron a reabrir progresivamente sus escuelas y a hacer una transición de modelos de enseñanza íntegramente remotos a híbrido. Sin embargo, los cierres prolongados sí afectan en forma negativa el aprendizaje, la salud y el bienestar de los niños, especialmente en los sectores vulnerables. A lo largo de estos 2 años de pandemia, se han reunido pruebas sustanciales que concluyen claramente que la educación presencial es la modalidad educativa más efectiva.
Por otra parte, la evidencia recolectada durante la pandemia a partir de experiencias tanto internacionales como regionales muestra que vale la pena estudiar algunas políticas exitosas que estimulan la inscripción, fomentan la asistencia y desalientan el abandono escolar. En esta plantilla se resumen las 5 intervenciones principales. Un impacto positivo comprobado sobre la inscripción y la asistencia. Es importante destacar que estas intervenciones se basan en diferentes incentivos que van desde el uso de la información hasta el suministro de servicios y materiales adicionales y programas de transferencia monetaria. Una de estas intervenciones fueron las campañas de información inclusiva sobre la reapertura y la reinscripción escolar dirigidas especialmente a las poblaciones vulnerables. En Colombia, una campaña lanzada en el 2021 llamada Este cuento es tuyo, buscó incentivar el regreso de los niños a las escuelas para mejorar el acceso al sistema educativo y la permanencia en este. Garantizar el acceso a materiales, información y servicios de aprendizaje para todos, pero especialmente para personas con discapacidad y alumnos de grupos étnicos minoritarios. Esto comprendió la distribución de libros, uniformes y demás suministros escolares. Se evidenciaron en algunos países de América Latina. Argentina invirtió millones de dólares en el Plan Nacional de Lectura. República Dominicana se entregaron cuadernos y libros a los alumnos inscritos en escuelas públicas. Uruguay invirtió en la inclusión y la equidad sociales con tecnología educativa mediante el Plan Ceibal. En cuanto a los programas de alimentación escolar, los cierres de las escuelas no solo interrumpieron el aprendizaje, sino políticas sociales como los programas de alimentación escolar diseñados para ofrecer una nutrición balanceada en los niños vulnerables. Dirigir el apoyo a grupos específicos que se han visto afectados de manera desproporcionada por la pandemia, por ejemplo, las niñas. La evidencia del impacto de la pandemia muestra que en ciertos países específicos de América Latina y el Caribe, los efectos sobre la inscripción y la asistencia afectaron desproporcionadamente a las niñas, particularmente en hogares de bajos ingresos. En todo este proceso de recuperación y aceleración, uno de los objetivos fundamentales es la recuperación de las pérdidas generadas en el aprendizaje, en mejorar el bienestar y abordar las brechas digitales que se generaron a raíz del confinamiento. Para recuperar el aprendizaje no logrado, se necesitan intervenciones y decisiones esenciales. Sumando a esto, el deterioro de la salud mental y el bienestar de los niños y jóvenes en todos los niveles educativos, que ha perjudicado su capacidad de aprender y adquirir no solo habilidades fundamentales, sino transferibles, lo que a su vez provoca el abandono escolar y las conductas de riesgo. En el modelo tridimensional del programa de estudio, pedagogía y evaluación, se pueden identificar 3 pilares principales del plan de estudio, centrado en lo que el estudiante tiene derecho a aprender. Una estrategia pedagógica que se convierte en la orientadora de la enseñanza para el alcance de los objetivos curriculares y la evaluación sobre el aprendizaje que permite obtener información invaluable sobre los cambios necesarios que se deben gestar en la escuela y en los sistemas educativos. Referirse a la priorización en los planes de estudio implica consolidar contenidos compuestos por áreas temáticas claves y aprendizajes esenciales. El reto está en que los países de América Latina y del Caribe deben seguir asignando prioridades para la recuperación de los aprendizajes,
centrándose en áreas clave como lenguaje y matemáticas. Asimismo, en las habilidades transferibles como el pensamiento crítico. Y es inevitable dejar de lado las habilidades fundamentales que aprovechan los niveles reales de competencia de los estudiantes. Estas adaptaciones deben ser reforzadas por el aumento del tiempo de enseñanza. De cara al futuro, en todo este proceso, el desafío es centrarse en esas habilidades básicas que serían la prioridad a largo plazo. En este sentido, la crisis puede ser una oportunidad para reiterar la importancia de esas habilidades transferibles y la necesidad de una visión y un enfoque global, puesto que el desarrollo de dichas habilidades puede darse a lo largo del ciclo de aprendizaje de una manera permanente y a través de diversas vías de aprendizaje. Así entonces, la evaluación de seguimiento permitirá identificar el avance del proceso formativo con respecto al alcance de los objetivos curriculares, lo que se convierte en una información clave para la caracterización de las brechas de aprendizaje entre lo que los estudiantes realmente sabían y podían hacer y las expectativas curriculares.